Es común observar un fenómeno psicológico muy frecuente en las relaciones personales. Se trata del hecho de pedir la opinión de los demás sobre una decisión que uno mismo ya ha tomado en secreto de antemano. Es como mostrar la foto de alguien a quien estamos conociendo a nuestros amigos para preguntarles si deberíamos seguir adelante, cuando en realidad, en el fondo, ya estamos enamorados y hemos proyectado el panorama de un hogar y de los hijos. La pregunta en ese momento no se hace para buscar un consejo o una crítica constructiva, sino para buscar el consenso. Se necesitan esos gestos de aprobación para reafirmar la propia elección, para sentirse más tranquilo de que se está haciendo lo correcto. Si los amigos se oponen, inmediatamente se buscará la manera de defender o justificar a la otra persona. Por lo tanto, ese acto de pedir opinión es, en esencia, solo una obra de teatro torpe destinada a calmar el propio miedo al error. Al proyectar esa mentalidad en el funcionamiento de las organizaciones, empresas o instituciones gubernamentales, se observa un panorama similar, pero a una escala colosal y mucho más sofisticada. Se trata de los procesos de licitación, selección de socios o nombramientos de personal. En el papel, todo ocurre de manera abierta y transparente. Parece una competencia justa donde el mejor, el más económico y el más eficiente ganará. Pero al diseccionar profundamente el interior, pelando cada capa de documentos densos, se revela una verdad desnuda. El resultado suele estar decidido incluso antes de que se publique el pliego de condiciones. Entonces, ¿por qué actuar? ¿Por qué gastar montones de dinero en costos organizativos y dedicar meses a procesos de evaluación y auditoría, cuando el nombre del adjudicatario ya está guardado en el bolsillo del que toma las decisiones? La respuesta no reside en la justicia, sino en una sola palabra: seguridad. Es necesario comprender claramente la naturaleza de la gestión de riesgos en una organización. Cuando un individuo por sí solo designa directamente a un contratista o socio, ese individuo está poniendo toda su vida política y su carrera en la balanza. Si ese socio lo hace bien, se considera un deber cumplido, nada digno de elogios excesivos. Pero si ese socio fracasa, comete fraude o causa consecuencias graves, el dedo de la opinión pública y de la ley señalará directamente a quien firmó esa designación. La responsabilidad en este caso es individual e innegable. El riesgo se concentra totalmente en un solo punto. Por el contrario, al organizar un proceso de licitación, aunque sea una formalidad, el riesgo se dispersa. La decisión ya no es del señor A o de la señora B, sino que es el resultado de un comité de evaluación, de un equipo de expertos, de un proceso que cumple estrictamente con las normativas legales y los reglamentos internos. Si ocurre un error, se utilizará el proceso como escudo. Dirán que se siguieron todos los pasos, que se publicó en los medios y que se calificó con base en los expedientes entregados. El error, si existe, se atribuirá a una capacidad limitada de evaluación o a información falsa proporcionada por el contratista, pero no a la voluntad subjetiva del líder. Este es precisamente el mecanismo de legalización. El proceso de licitación formal funciona como una máquina de lavado de responsabilidad individual, transformando la voluntad subjetiva de una persona o de un grupo en la voluntad objetiva del colectivo. El costo invertido en organizar la licitación, aunque pueda ascender a cientos o miles de millones, es en realidad la prima del seguro para el puesto de quienes toman las decisiones. Comparado con el precio de ir a la cárcel o perder el cargo, este monto es una ganga, especialmente cuando ese dinero es de la organización o del presupuesto público y no de su propio bolsillo. Al profundizar en la técnica de la puesta en escena, se percibe una sofisticación estremecedora de los directores en las sombras. Nadie es tan tonto como para escribir directamente el nombre del contratista que desea elegir en el expediente. En su lugar, utilizan barreras técnicas. Este es el arte de crear cerraduras para las cuales solo existe una llave específica predeterminada. Por ejemplo, al querer comprar un lote de computadoras, en lugar de especificar la marca X, el pliego de condiciones presentará especificaciones técnicas detalladas hasta un punto absurdo. Por ejemplo, exigir que el peso de la máquina sea exactamente de 1,25 kg, o que los puertos de conexión estén en una ubicación específica, o requerir un certificado raro que solo la marca X posee exclusivamente en la región.
Estos requisitos suelen revestirse con un lenguaje elegante de garantizar la más alta calidad o compatibilidad del sistema. Pero en realidad, son una red de filtrado para eliminar a todos los competidores potenciales, despejando el camino para que el allegado llegue a la meta. Otra táctica común es la inserción de criterios de capacidad y experiencia. Se exige que el contratista haya realizado al menos 3 proyectos similares en la localidad en los últimos 2 años. Suena muy razonable desde el punto de vista de la gestión de riesgos, al querer elegir a alguien con experiencia, pero si se observa de cerca, en esa localidad, en los últimos 2 años, solo ha habido exactamente unos pocos proyectos de ese tipo, y la unidad que los realizó es precisamente la que se tiene en la mira. Inadvertidamente, este criterio cierra la puerta en las narices de todos los nuevos contratistas, aunque tengan una capacidad financiera más fuerte o una tecnología infinitamente superior. Y la cosa no se detiene en las barreras técnicas, el guión también necesita actores secundarios. En el mundo de las licitaciones se les llama postores de relleno o comparsas. Son entidades que presentan sus expedientes solo para completar el quórum, para garantizar la norma de que haya al menos 3 contratistas participantes. Estas entidades suelen tener relaciones cercanas con el cliente o con el propio contratista designado. Presentan un expediente mediocre, proponen deliberadamente precios exorbitantes o cometen errores elementales como la falta de garantías de mantenimiento de oferta o firmas importantes. Su misión es venir a perder, para servir de telón de fondo y que el ganador brille de manera legal. A cambio, recibirán un pago por gastos de cortesía o la promesa de ganar una licitación más pequeña en el futuro. Una simbiosis distorsionada pero duradera. Desde la perspectiva de la economía, este comportamiento causa un desperdicio masivo de recursos sociales. En lugar de elegir la opción óptima en precio y calidad, la organización elige la opción más segura para el líder individual. El precio de adjudicación en estos guiones suele estar muy cerca del presupuesto base, lo que significa que el ahorro para el erario público es casi nulo. La competencia de precios ha sido totalmente anulada. ¿A dónde va ese dinero de diferencia? Fluye hacia los costos de lubricación o sobornos, hacia los beneficios de grupo y hacia los bolsillos de quienes se tomaron el trabajo de montar esta obra de teatro. Sin embargo, tampoco se puede negar una realidad cruda. A veces se hace así porque el mecanismo es demasiado rígido. Hay casos en los que el líder sabe con certeza que la entidad A es la mejor, la más prestigiosa y la que puede resolver el problema más rápido. Pero si la designa directamente, estaría violando la ley, o el proceso para solicitar una designación directa es demasiado burocrático y toma meses de aprobaciones, mientras que el trabajo debe ejecutarse de inmediato. En este punto, la licitación formal se convierte en una herramienta para esquivar la lentitud del aparato administrativo y poner a trabajar a personas realmente capaces de manera legal. En este caso, el motivo no es necesariamente la corrupción, sino la impotencia ante un sistema de normas que valora más la forma que la eficiencia real. Es la tragedia de quienes quieren hacer las cosas bien, pero están atados por una maraña de hilos legales. Pero sea cual sea el motivo, ya sea corrupción o el deseo de que el trabajo avance, la consecuencia para el entorno empresarial es la erosión de la confianza. Las empresas honestas, que creen ingenuamente en la justicia absoluta, se convierten en víctimas lamentables. Invierten esfuerzo, intelecto y dinero para preparar propuestas e investigar soluciones con la esperanza de ganar por capacidad, pero no saben que están participando en una partida de cartas que ya ha sido repartida antes de que entraran en la sala. Solo son peones de sacrificio, espectadores involuntarios que sirven de fondo para que caiga el telón. Después de varias experiencias así, se desanimarán, se retirarán o, lo que es peor, se verán obligados a aprender a ser parte de ese sistema, aceptando los negocios bajo la mesa y aceptando actuar como postores de relleno para sobrevivir. El entorno empresarial se vuelve turbio, anulando la motivación para la innovación y el desarrollo. También es necesario analizar la psicología de quienes participan en el comité de evaluación. Generalmente son empleados subordinados o expertos invitados. Conocen el guión. La mayoría lo sabe o lo sospecha vagamente a través de las señales de sus superiores. Pero, ¿por qué firman? Por el pan de cada día, por la estabilidad.
Oponerse a la voluntad del jefe significa autoexcluirse de la organización o ser aislado. Además, la responsabilidad del comité es colectiva. Cuando todos firman, el miedo se fragmenta. Un acta con 5 firmas hace que cada persona sienta que solo asume una quinta parte de la responsabilidad, aunque legalmente no sea necesariamente así. La psicología de masas y la obediencia al poder han paralizado la capacidad de crítica independiente. La existencia de estos procesos formales también se nutre de otro factor importante: una cultura que prefiere el papeleo a la sustancia. En las inspecciones y auditorías, se suele examinar si el proceso cumplió con todos los pasos, si los expedientes tienen todas las firmas y si los documentos tienen el formato correcto. Rara vez alguien tiene la capacidad y el tiempo para profundizar en por qué se eligió tal criterio técnico o por qué el precio es tan alto. Mientras el expediente sea bonito, esté completo y cumpla con el proceso, se considera que no hay irregularidades. Precisamente este modo de evaluación basado en el cumplimiento formal ha creado un terreno fértil para que las obras de teatro de las licitaciones florezcan. Solo hace falta contratar a consultores profesionales en licitaciones para que preparen el expediente de forma estética y hermética, y así poder dormir tranquilos. Entonces, ¿cómo identificar estas obras de teatro? Para los observadores perspicaces, no es difícil ver las señales inusuales. El tiempo de publicación de los pliegos es demasiado corto, o coincide con momentos sensibles como festividades para limitar el número de compradores. Criterios técnicos demasiado detallados que apuntan a un producto específico sin una justificación válida. Requisitos de personal clave demasiado estrictos e irracionales. O simplemente la actitud de indiferencia u obstaculización por parte del convocante cuando una entidad extraña intenta comprar el pliego. Esas son las señales invisibles de prohibido el paso que los iniciados entienden entre sí. En conclusión, la justicia en los procesos de selección, ya sea en licitaciones o contrataciones, es en muchos casos solo un espejismo construido con dinero y papeles. Existe no para encontrar lo mejor, sino para proteger a quienes toman las decisiones de los riesgos legales y la responsabilidad personal. Ese es el precio del cumplimiento, el costo oculto que la sociedad debe soportar. El consejo para quienes están ante estas puertas es observar con mucha atención. No miren solo el cartel de bienvenida pública, sino miren las cerraduras de esa puerta. Si ven que la cerradura ha sido diseñada específicamente para otra llave, no se desgasten intentando forzarla. Acepten la realidad de que este juego no es para ustedes, y si quieren cambiar el juego, necesitan tener la fuerza suficiente para derribar la puerta completa o la astucia suficiente para convertirse en el poseedor de esa llave. Pero recuerden, al entrar en la oscuridad para transigir, también se pierde el derecho a permanecer bajo la luz de la transparencia. En este mundo pragmático, la ingenuidad es un pecado. Comprender la naturaleza del guión de la justicia no es para volverse negativo, sino para saber cómo proteger los propios recursos, para no convertirse en un sonámbulo a plena luz del día creyendo en cosas que no son reales. Ver a través de la verdad desnuda es el primer paso para madurar y sobrevivir en una sociedad que funciona por el interés y la seguridad de quienes ostentan el poder.